Comienza en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. Una espadaña en el día de hoy donde podemos escuchar esa frase del Apocalipsis: estoy a la puerta y llamo. Y es aquí donde podemos nosotros abrir esa puerta y encontrarnos con familias que han abierto esas puertas y han dejado que el Señor pase. Y el Señor ha hecho maravillas. Entre otras cosas, que ha llamado a muchos de esos hijos de esa familia pues a la vocación sacerdotal, a la vocación religiosa. Y vamos a hablar con el padre de familia, de esa familia donde ha abierto las puertas de par en par y el Señor ha entrado. Bienvenidos a este programa que tanto nos puede decir e invitar. Hola, muy buenos días, Juan Luis. Buenos días, Padre Arturo. Tenemos con nosotros a Juan Luis Villalobos, de Málaga, ¿no? Eso es, malagueño. Y además que vivís cerquita de la Malagueta. En la misma Malagueta, de la frente a la Plaza de Toros. Vamos, una maravilla. Y vos me imagino que tendréis esa afición taurina. Muchísima afición. Quería yo ser torero. Ah, sí. De pequeño, bueno, oye, pues tengo que hacer un programa de la espadaña sobre esto entonces, ¿no? Pues cuando quieras. Hoy hemos traído aquí a Juan Luis, y ha sido muy fácil, porque tienen una hija carmelita aquí en el Monasterio de la Encarnación. Y además de eso, no solamente una hija carmelita. ¿Cuántos hijos en total tenéis? 8 hijos. 8 hijos, ¿no? 4 varones y 4 mujeres. O sea, vamos, un empate. Empate. Y es muy particular, porque además de estos 4 hijos y 4 hijas, más de alguno es, digamos, religioso y es sacerdote. Exactamente. ¿Cómo está más o menos la paridad en este caso? Bueno, pues de los 8 hijos, 5 tienen vocación de celibato. Sí. Es una numeraria del Opus Dei, y luego hay las 2 religiosas, una carmelita y otra en el Verbo Encarnado, ambas contemplativas. Sí. Luego hay 2 varones también del Opus Dei, pero que se han ordenado sacerdotes. O sea que son 5. Queda uno soltero, sí. Y 2 casados, que son los que han tenido, los que son nuestros nietos hoy día. Qué maravilla debe ser contemplar a esta altura de la vida esta imagen familiar de lo que suponen pues unos hijos dados al Señor y otros hijos pues que están realizando la vocación que Dios les ha puesto. Exactamente. Y para hablar de vocación, pues primero quizás tendría yo que hablar de la mía propia. Bueno, y que nos puede contar Juan Luis de la propia, además de querer ser torero. Pues sí, pues estaba yo en la universidad y cuando ahora se cumple 50 años, estoy en las bodas de oro de mi vocación, que en mi caso es laical, porque es la de miembro supernumerario de la prelatura del Opus Dei, lo cual pues a lo largo del tiempo nos ha ayudado a formar esta familia numerosa y cristiana en la que han florecido otras vocaciones. Y esa vocación se dio en el ámbito universitario. En el ámbito universitario estudiaba yo farmacia, porque soy farmacéutico, ya jubilado. He sido farmacéutico de hospital en Málaga, y también he tenido mi propia oficina de farmacia. Todo el trabajo era poco para sacar adelante tanta gente. Uno se imagina. Eso es, y con la ayuda de Trini, mi mujer, pues ha salido, gracias a Dios, bien. Y bueno, pues estando en la universidad, pues sentí la llamada de Dios, en este caso, a pertenecer a la prelatura, lo cual, como le digo, nos ha ayudado pues con la formación necesaria y a llevar todo por el camino de la oración, a discernir nuestras situaciones, todo lo que la vida se nos presente por delante, y con la ayuda de Dios pues hemos podido transmitir a nuestros hijos la fe y gracias a Dios abrirles el camino a que, si Dios les llamaba, pues pudieran ser generosos como así han sido. Yo creo que este es un apunte muy bueno, máxima ahora que estamos
en época de bodas, celebrando muchos matrimonios, de aquellos novios, incluso anteriormente a ser novios, de aquellos chicos que sueñan con el ideal de lo que supone constituir una familia, de lo que es el sacramento del matrimonio, de lo que puede ser, pues eso, sus hijos, y que ese ideal luego se cristalice, sea una realidad. Y esto es muy hermoso, porque bueno, a veces algunos quedan en el camino porque resultó que no se casaron con la chica que debía ser la persona idónea para constituir ese sueño, o viceversa también, no cabe duda, o se dejaron llevar por el ambiente y al final resultó que no. Pero yo creo que es precioso poder en este programa de La Espadaña constatar a alguien que lo soñó y lo realizó. El deseo de ser santo en el matrimonio, constituir una familia en ese grado de santidad. Efectivamente, como ya sabemos que es doctrina universal de la Iglesia desde el Concilio Vaticano II, sí, la llamada universal a la santidad. Exacto. Eso es. Exacto. Y el camino matrimonial es camino de santidad, como también el trabajo, la santificación del trabajo. Cada uno pues tiene que buscar su propia vocación y santificarse en la vida ordinaria, que es donde Dios nos espera a la gran mayoría de las personas, ¿no?, que somos laicos. Pero también hay una concreción ya luego en vocaciones religiosas o sacerdotales que Dios llama, y que nosotros hemos procurado en la educación de nuestros hijos. Ellos nos han visto siempre a nosotros como personas de oración, sí, personas de que Yo precisamente iba a preguntar un poquito esto, Juan Luis, que nos pudiese relatar cuál es el ambiente familiar, porque una vez que uno sueña y decir, bueno, quiero constituir una familia donde se vea un espíritu católico, que haya fervor, que haya virtud. Luego comienza a ver la realidad del niño que no quiere, de la otra que está llorando, de la otra que se quedó dormida, de que llegamos agotados de nuestros trabajos y ahora hay que, supongamos, rezar el rosario. Cuéntanos un poco cuál fue el ambiente familiar que tú y Trini, tu mujer, bueno, fuisteis constituyendo y formando, donde estos niños que iban llegando al hogar se iban formando y constituyendo en el ámbito de la fe, y que creo que puede ser un buen apunte para aquellos oyentes que nos escuchan y están en esta etapa de la vida matrimonial y familiar. Pues sí, y es muy, muy ilusionante, aunque ha sido así como lo ha descrito usted, porque efectivamente una familia de 8 hijos, pues es un lío, ¿no? Algunos días, decía el Papa Francisco que hagamos lío, ¿no? Pues bueno, el lío estaba hecho. Incluso un caos, ¿no? Pues, y siempre pues con mucho trabajo, porque claro, sacar adelante eso, yo estaba pluriempleado, además, porque hacía falta, y mi mujer pues se ha dedicado como profesional. Yo digo que mi mujer es ama de casa profesional. Con doctorado. Dejó ella su posible trabajo en la calle para dedicarse profesionalmente a crear un hogar y a transmitir a nuestros hijos con mi colaboración, pero con su dedicación muy plena, sí, a que los hijos mamaran una vida cristiana, pero normal, dentro de la normalidad, pero dentro de la sobriedad y dentro de la reciedumbre que se debe vivir en una vida cristiana normal, sin caprichos, sin excesos de ningún tipo, pero tampoco sin nada raro. O sea, mis hijos se lo han pasado siempre muy bien en casa y hemos sido muy felices, ¿no? Y entonces, pues, dentro de un ambiente de normalidad, decía que ellos nos han visto siempre pues que practicábamos la religión como cosa importante para la vida, que hacíamos oración y nos veían rezando, y todo eso, pues como decía el Papa Francisco, se transmite por contagio, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso es cómo se ha ido sembrando en ellos pues también la inquietud religiosa. Y en este aspecto se han ido ayudando los unos a los otros, como hermanos en este caso, según iban creciendo. Efectivamente, porque ya desde la mayor, que tuvo vocación de numeraria en el Opus Dei, pero luego los dos siguientes pues son los que hoy, el segundo es un varón, y luego ya los tercero y cuarto son los que hoy son sacerdotes. Sí. O sea que
que siempre, y las pequeñas, precisamente las dos religiosas contemplativas son la séptima y octava, o sea que son las dos últimas. Ellas han visto antes a sus hermanos y como marcharon de casa en su día para desarrollar su propia vida, su propia vocación, y bueno, pues aunque todo siempre ha sido un desgarro, como es normal cada vez que uno ha dicho pues tengo Dios me pide esto y me tengo que ir, porque claro, los padres... ¿Cuál fue la primera en salir? Que ya lo has dicho. ¿Y quién fue la última o el último? Pues la primera fue la mayor, Teresa, y la última ha sido la pequeña, Verónica. Sí. Eso es. Y una pregunta propia de papá. Juan Luis, tú al ir viendo creciendo a los hijos, ¿tú vas percibiendo en ellos algo especial? Como decir, si tienen vocación, o a lo mejor el llegar a plantear en casa, papá, mamá, que me quiero ir al convento, que me quiero ir al seminario, decir, pues yo no sé, este chico parecería como que presenta ciertas dudas. Hombre, nosotros siempre hemos procurado educarlos en la fe, pero en libertad. Sí. Nosotros no hemos perseguido ni le hemos inculcado que tú tienes que ser, que tú no tienes que ser. Ellos han vivido la fe de una forma responsable, y nosotros estábamos abiertos a que siguieran el camino que Dios les pidiera. Los que se han casado, pues nos ha parecido muy bien, y los que han pensado irse para otro tipo de desarrollo vocacional, sea en el laicado, o sea en la vida religiosa o sacerdotal, pues también nos ha parecido bien. Lógicamente, como digo, somos de carne y hueso todos, aquí nadie es de piedra, y la separación física familiar pues es un sacrificio que hay que ofrecerlo en todo caso, y que luego redunda posteriormente en un gozo y una satisfacción enorme. Porque además de los 5 hijos consagrados al Señor, ninguno está en Málaga. No, Málaga, por eso. Una está en Italia, ¿no? La que está en el Encarnado, la Carmelita está aquí en Ávila. Hay un sacerdote que está en Sevilla, otro está en Madrid, y la numeraria del Opus Dei está ahora mismo en Jaén. Ya. Han variado sus destinos, unas veces han estado en Italia, en Roma, otras veces en otras ciudades, pero en fin, donde su vocación, sus superiores le indican. Si... En el Antiguo Testamento, Juan Luis, tenemos las familias levíticas, es decir, las familias sacerdotales, donde, bueno, pues era una casta sacerdotal que se transmitía de generación en generación. Ya, pero la vocación no es una cosa de los nuestro genes Señor hereditarios. rompe con el sacerdocio ya de Melquisedec que precedía en el Antiguo Testamento, acerca de que, bueno, la vocación es una llamada que el Señor hace. Que es personal, siempre. Intransferible. Ahora, ¿puede haber algún tipo de influencia o de contagio en este sentido? Bueno, lo que decíamos antes, el Papa Francisco, ellos ven una vivencia, y en esa vivencia que ven, pues viven la religión, aprenden a vivir la religión de una manera que siempre queda abierta en su interior a esa llamada, ¿no? ¿Hay alguna anécdota, algo así que uno pueda recordar? Yo lo puedo contar porque soy el menor y mi hermana mayor, como muchos saben, pues es carmelita. y uno, claro, comienza a recordar cosas que dice, claro, que hay mucho ejemplo, que hay mucho testimonio. Que van recogiendo los que vienen por atrás. Sí, en este caso, tú como padre de familia, ¿recuerdas así algún testimonio, alguna anécdota, algo que dije, pues que aquí se denota que aquí hay vocación? Sí, bueno, pues sí, vocación, ya digo, ahí. ¿Algo que se pueda contar a nivel familiar? Sí, por ejemplo, pues cuando la pequeña, precisamente, la que hoy es carmelita aquí en la Encarnación, pues cuando me dijo, bueno, había hecho los 3 primeros cursos de enfermería en Pamplona, en la Universidad de Navarra, le faltaban las prácticas nada más para terminar, ¿no? Entonces
yo, bueno, como padre, lógicamente piensa, ¿y por qué no termina la carrera si te quedan 6 meses de práctica? Te vas a dejar el título colgado con el dineral que nos ha costado tenerte allí y tal y cual. Este tipo de razonamientos que dentro de los lógicos, de padre de familia. De padre de familia, pues puede parecer lógico, ¿no? Entonces yo se lo dije y ella pues me contestó, papá, cuando Dios llama hay que ponerse en punto de muerte, que es decir que si Dios me llama hoy, yo me voy hoy, porque si lo dejo hoy para dentro de 6 meses, un mes, puede ser que ya me muera sin haberle hecho caso al Señor. Entonces el Señor me llama hoy y yo le digo que sí, hoy, y creo que me tengo que ir, ¿no? Entonces, claro, pues me dejó un poco así, me dio una lección, ¿no? Sí. Exactamente. Y en este aspecto, en torno al ámbito familiar, sean de parientes, sean de amigos, sean de compañeros de trabajo, ¿cómo fueron viviendo todas estas vocaciones que se iban dando ahí en vuestro hogar? Bueno, pues un poco, digamos, maravillados, ¿no? O estupefactos. Porque no muy normal, ¿no? Que de una familia 5 sean consagrados. ¿Qué pasa ahí, no? En fin, ellos estaban un poco así, pero nosotros, miren, la culpa, entre comillas, ¿no? Nosotros no, ellos han dicho que sí a Dios porque han querido, ¿no? Y libremente. Nosotros en ningún momento lo hemos presionado a nada, nos hemos educado en libertad y ya está, y en responsabilidad. Eso es. La mayor no es propiamente consagrada porque es una vocación laical, aunque sea de celibato. Sí. Una vocación de compromiso personal con Dios, pero no implica votos, sí, en este caso. Pero los demás, los sacerdotes eran laicos hasta que se les llamó al sacerdocio y dijeron que sí. Y eso es. Y en este aspecto ya han ido pasando los años, yo creo que más o menos en torno a 15 años de que fueron saliendo de casa, que han ido constituyendo y viviendo su vocación. Es interesante el seguimiento y la vivencia que se va dando en casa con los que quedan, con los que se han casado, con Juan Luis el Mayor, con vosotros como matrimonio. ¿Cómo se ha ido viviendo todo este desarrollo de lo que supone pues los votos simples, los votos solemnes, el cambio de destino, la ordenación sacerdotal? Pues sí, se ha ido viviendo pues poco a poco, ya digo. Algunas situaciones han sido muy, muy emotivas, que han generado llanto en algunos hermanos, los padres, porque lloramos, lógicamente. De alegría. De alegría. Hay que especificarlo, de gozo, claro, satisfacción. Lloramos de gozo, ¿no? Y bueno, yo veía, por ejemplo, como la pequeña, al ver ordenarse a sus hermanos sacerdotes, pues estaba ella llorando, pero a lágrima tendida. Luego resultó ser lo que es actualmente, ¿no? Pero ella ya vivía lo de sus hermanos con mucha intensidad. Sí. Y su hermana, la anterior, ¿no? Hoy la hermana dilecta, en el Verbo encarnado. Bueno, pues todos ellos, entre hermanos, también han ido comunicándose esa inquietud. Y también los casados. Bueno, las vocaciones de ellos han sido un factor, en vez de desintegrador de la familia, al revés. Unificador. Integrador. Uh-huh. Están todos los nietos, los sobrinos. ¿Cuántos nietos tenéis? Son 5. 5 nietos. Sí, y ellos, de sus tíos, estos que estamos hablando, pues están locos siempre por verlos, los quieren muchísimo, sus tíos se vuelcan con ellos cuando los ven, y en fin, ya digo que es un factor integrador de la familia en vez de desintegrador. Creo que puede ilustrar mucho en este nuestro programa aquellos que pues están en esa etapa donde ya son abuelos y van mirando hacia atrás en sus vidas y van viendo lo que ha supuesto
pues su matrimonio, su familia, lo que están siendo sus hijos, ahora el venir de los nietos. ¿Qué supone para vosotros esta satisfacción de lo que es pues ver ese paisaje familiar con estos 5 consagrados, con los casados, con los nietos y encontrar esa realización de lo que fue ese sueño que se ha hecho realidad? Sí. Además la vocación nuestra, y mi mujer y mía, también la comparten algunos de los casados. Quiere decir que la vocación en sentido amplio, ¿verdad? Y todos están muy contentos. Y en cuanto a la vocación de religiosos, pues yo siempre digo, hay muchos católicos que quieren tener sus hijos en colegios de curas y monjas, como se suele decir, pero claro, esos curas y monjas tienen padres y madres, entonces quieres tenerlo, pero si Dios te pide a tu hijo para que sea precisamente profesor en un colegio al que tú quieres poner a tus hijos, pero si Dios te pide uno de ellos para que sea... ¿qué pasa? Entonces no se puede querer lo bueno que tú entiendes por bueno, pero pensar que es malo lo otro y que elijan a otros de otra casa y no a los tuyos, ¿no? Eso no es coherente con la fe católica, porque el que ama a Dios sobre todas las cosas y quiere que sus hijos amen a Dios sobre todas las cosas, no se puede extrañar de que Dios llame a uno. Este programa, Juan Luis, lo hemos titulado Cuando Dios llama a la puerta. Y efectivamente, ¿cuántas veces que rezamos por las vocaciones y nos damos cuenta de la idea de las vocaciones porque ya no hay párroco en el pueblo, porque estas monjitas se siguen así, van a cerrar el convento, y rezamos por las vocaciones? Pero luego qué sorpresa cuando resulta que Dios llama a la puerta y me llama a mi hija, a mi hijo, y es ahí donde se dan los casos que cierro la puerta. Rezo por las vocaciones, pero que llame a la puerta del vecino, ¿no? Exactamente, es una incoherencia enorme que siempre supongo que luego los padres que han sido egoístas en este caso, porque en desprenderse, que vamos, la vocación es de ellos y la generosidad es de ellos, lo tuyo es colaborar con esa vocación, siendo generoso en desprenderte de sus hijos y no ponerles trabas, ¿verdad? Entonces eso al final produce alegría, como supongo que el que se haya opuesto pues no le dejará muy buen sabor de boca el asunto. Sí, yo por eso resalto esta etapa de la vida donde vosotros podéis sentir esta gran satisfacción, este gran logro, esta realización de ver pues felices a vuestros hijos en la vocación que ellos han abrazado y no haberle dicho al Señor que no. De estas situaciones, y conozco una muy cercana donde le dijeron que no a la hija y luego la hija pues se volvió totalmente contraria, o sea, contraria a la fe, atea, todo, y siempre se recriminaban sus padres y ¿qué llegamos a hacer cuando esta chica a una si edad no lo hubiéramos joven, cortado el camino, pues, no hubiera acabado como estaba queriendo está, claro. ser, ¿no?, lo que quería ser, y nosotros se lo coartamos. Como yo siempre digo, estos están a muy buen recaudo. Todos ellos. O sea que en ese sentido, aunque siempre hay que rezar, porque la vocación hay que conservarla, hay que recibirla, hay que decir que sí, pero luego hay que rezar por ellos para que perseveren. Sí, esto también es muy bonito, que de los 5 todos han perseverado, que todos, ¿no? Y que los casados están casados, bien casados, y han perseverado. Exactamente, que también perseveran en su vocación, y tenemos que rezar unos por otros para que todos seamos fieles. Eso es, y seamos, al final, la llamada universal a la santidad sea para toda la familia, como es lógico, y para todo el que de alguna manera esté en contacto con nosotros, claro. Ahora que estamos en este tiempo de verano y vacaciones, claro, a nivel de programa familiar, vuestro programa familiar también transcurre un poco en poder estar en contacto o visitar a vuestros hijos. En el caso concreto aquí, que es monja de clausura, pues venía a Ávila a la Encarnación. Debe ser un programa familiar vacacional de verano interesante, ¿no? Exactamente. Nosotros ahora veraneamos en Ávila. ¿Quién nos lo iba a decir siendo de la Costa del Sol? Sí. Pues, al menos venís aquí a un clima un poquito más fresquito, ¿no? Aquí se duerme muy bien por la noche. No hace... Y muy bien, así que estamos muy contentos y seguimos adelante, gracias a Dios, luchando, como siempre.
Muy bien, pues Juan Luis, es una maravilla escuchar un testimonio como este. Dios llama a la puerta y habéis abierto, y ya no lo dice en Apocalipsis, ¿no? Que si hasta la puerta abre, si abres se cenaré contigo. Entonces, bueno, Él se ha quedado con vosotros y ha venido a realizar pues ese sueño que tuviste en tiempo universitario, y creo que esto es una gran alegría, una gran satisfacción, un gran gozo que llena de paz, de entusiasmo y de ilusión por la vida. Pues muchas gracias, Padre Pues Arturo. muchas gracias a ti, a Trini, a la familia que nos puede estar escuchando nuestro programa, y qué maravilla tener de 8 hijos, 5 consagrados al Señor y con este espíritu, que esto de alguna manera haga que abra muchos hogares las puertas que el Señor da, llena y satisface. Eso es. Muy bien, pues hasta el próximo programa. Dios mediante, que nos vamos por aquí en cualquier momento, Juan Luis. Cuando usted quiera, Padre Arturo. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar. Llegamos así a nuestro final del programa de La Espadaña del día de hoy, esta mañana de viernes, donde hemos podido percibir ese Señor que llama a la puerta y que la abrimos y que hace maravillas en nuestro hogar. Y ese ha sido el testimonio de Juan Luis Villalobos, con 8 hijos, de los cuales 5 consagrados al Señor, y que nos ha podido ofrecer ese testimonio de quien abrió la puerta, y el Señor pues se hizo en esa casa, con esa alegría, esa satisfacción y este gozo. Que nuestro programa pues venga a ayudar a muchos a esta generosidad y a percibir la grandeza de lo que supone la vocación dentro de la Iglesia. Hasta el próximo programa. Dios mediante, les esperamos aquí en La Espadaña, en Radio María. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.